Nos encontramos en Navia, una pequeña villa del occidente asturiano. Hoy queremos centrarnos en su club de baloncesto, el CB Navia, y en concreto en sus últimos 5 años. Años que empiezan y terminan en un pequeño pueblo vecino, Vegadeo. En mayo del 2007, el CB Navia afronta su primer gran reto, coincidiendo con su 10º aniversario, la final A4 de Primera Autonómica que se celebraría en Vegadeo. Pero antes el club habría recorrido un largo camino de 10 años que la entidad recopiló en un DVD fotográfico. Yo jamás me imaginé que íbamos a llegar a donde llegamos, a donde estamos ahora, que nos iban a pasar las cosas que nos pasaron. Lo que estoy viendo, pues vamos, es un orgullo, no solo para mí a nivel personal, sino también un orgullo, pues yo creo que para Navia, ¿no? En general. Podemos ver a Héctor Álvarez, único jugador que se ha mantenido como tal en los 15 años del club, pasado por todas las categorías. Héctor es el canterano por excelencia. Héctor yo creo que forma parte de la historia del club. Es Héctor, que empezó en Alevines ya el primer año del club, que fue subiendo de categoría a categoría hasta llegar al senior, primero como juvenil, con pocas oportunidades, y ahora sentándose pues como uno de los jugadores importantes de la primera plantilla. Yo creo que ese es el espejo en el que tienen que mirarse todos los críos. Volvemos al 2007, a Vegadeo, un 26 de mayo. El CB Navia llega como tercer clasificado en la liga regular para medirse a Castrillón, segundo clasificado. Tras un competitivo y emocionante partido, Navia superaba el primer escollo. En la final esperaba Vegadeo, un gran plantel, campeones de liga regular y la condición de local, lo que le daba el cartel de gran favorito. Recuerdo llegar al polideportivo, casi, como te digo, casi 7 amigos allí, 7 u 8 amigos, sin presión ninguna. Recuerdo que antes de la final llegó una prima mía de Vegadeo, Auro, y me preguntó: ¿qué, Nacho, cómo lo ves? Y yo le contesté sin pestañear, vamos, estaba convencido, vamos a ganar, seguro. Y recuerdo, me quedó grabada su cara mirando para mí como diciendo, joder, qué sobrado, ¿no? Y vi el partido definitivamente ya ganado cuando un triple de Jorge a falta de unos 3 minutos, tengo la imagen grabada, corta por la línea de fondo, y en 6.25 hacia la derecha, en la derecha de la imagen, tirando, recibe, creo que es un pase de Rubén y mete un triple que creo que nos pone 10 o 11 arriba, falta 3 minutos. Ahí fue cuando vi definitivamente ganado el partido. Cuando justo acaba el partido y sale Robert del banquillo, baja Nacho de la grada y buscándose con la mirada justo para ir corriendo de ahí y darse un abrazo, como de decir lo conseguimos, ¿no? Pero para el CB Navia el trabajo no terminaba con su equipo senior. En aquella temporada 2006-2007 competiría con otros 3 equipos. Un junior dirigido por Marcelino Garnacho y de cuyo plantel solo hay un jugador en activo, Michael. El infantil masculino haría más que una aceptable temporada. De aquel equipo siguen en el club Pablo Méndez, Dani y Álvaro Platero. En Alevines fue el año donde causaron alta muchos de los jugadores que aún se mantienen, con la generación del 96 como grueso, aunque en la foto ya se puede ver a 2 jugadores muy noveles, Sergio y Carlitos. Tras el éxito de Vegadeo, el CB Navia afrontaba una nueva temporada, la 2007-2008, prácticamente con el mismo bloque. Causaba baja el carismático Rubén Blanco, pero el equipo se reforzaba con la vuelta de Pablo González, el fichaje de Jorge Moirón, que prácticamente no participó, más la incorporación de un pívot dominante, el jugador del Chano, Dani Cholo. Era un auténtico equipazo aquel. El equipo volvió a meterse en la final A4, otra vez como tercero, lo que le quitaba la etiqueta de favorito, aunque interiormente se llegaba con más seguridad que el año anterior.
logramos hacer una buena temporada, volvimos a meternos en la final y una vez en la final, pues como decía Jorge, todo lo que hicimos hasta ahora no sirve de nada si no ganamos hoy. En ese momento ya te das cuenta de que teníamos que hacer algo grande, sobre todo pues por la gente que estaba detrás de nosotros en la grada, que como siempre es de Navia, pues se desplazaron un montón de personas. Tras vencer al Centro Asturiano en semifinales, el equipo se medía al Pumarín en la gran final. Me acuerdo de la primera jugada del partido, primera o segunda. Roba balón Cholo, contraataque mate y vamos, arengando a la grada y la grada totalmente loca. Guardado en la memoria fue el mate de Dani Cholo, más que por lo que implicó en sí en el momento, que era el 2-0 del partido y lógicamente no quedaba mucho partido, sino pues por la fuerza y no sé, la intensidad de ese momento para todos, cómo lo vivimos, y en ese momento ya te das cuenta de que teníamos que hacer algo grande, que los títulos yo me siento quizás más orgulloso por toda la gente que está detrás que por mí personalmente, y eso sí que lo siento así de verdad, por la directiva, por las personas que están ahí, especialmente por mi padre, pues poder darles el título yo creo que me llena más de orgullo por ellos que por mí personalmente. En lo que a categorías inferiores se refiere, se pasa de los 3 equipos de la temporada anterior a 4. En el equipo cadete podemos ver a Dani y Abel, que por cierto estaban bien mantenidos. José Luis dirigía al infantil, que solo ganaría 2 partidos esa temporada y donde podemos ver a Rodri, a Héctor y a Dan. Esa temporada se hicieron 2 equipos alevines, uno formado por la generación del 96 y completado por Alexander, Dani y Javi, los 3 del 97. Se hizo una gran temporada, pero se cayó en cuartos de final ante el Ecole, lo que sería el primer batacazo de esta generación. El otro equipo era mixto y en su mayoría eran jugadores aún benjamines: Alex, Jesús, Aitor, junto con Claudia y un casi bebé Jorgito, todavía sigue en el club. Tras 2 títulos en categoría autonómica, el club afronta un nuevo reto, la categoría nacional. Es aquí donde alcanza su mayor éxito, el Campeonato de Asturias. La temporada 2008-2009, el club asumía el cambio a una gran categoría superior, la Primera Nacional. La vuelta de Rubén Blanco apuntalaba a un equipo que conservaba la base anterior, con la única baja de Garmendia. El equipo se plantaba por 3er año consecutivo en la final A4, que se celebraba en una de las canchas con más solera, el San Gregorio de Oviedo. El Gijón Baloncesto, un equipo con dedicación semiprofesional y sobre todo el campeón de las ligas regular y anfitrión Universidad, son favoritos. La primera sorpresa sería la eliminación de estos ante la Atlética Avilesina en semifinales, mientras Navia cerraba el paso a los gijoneses. La final estaba servida: Navia contra Atlética, aunque serían los naviegos quienes se anotaban su primer tanto antes de empezar el partido. La grada se poblaba de aficionados occidentales y se teñía de azul. Ese sentimiento de decir, vamos a jugar nuestra 3ª final en 3 años, sin querer exteriorizarlo más de la cuenta, pero bueno, que veías que tenías un punto más de, digamos, de superioridad sobre el rival, ¿no? Más confianza. El año anterior nos lo creíamos, este año nos lo volvemos a creer todavía mucho más. Cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que podíamos ayudar. Creo que fuimos prácticamente todo el partido delante, ¿no? Y con unas distancias relativamente cómodas de 5 o 7 puntos, ¿no? Un par de malas jugadas nuestras, 2 pérdidas de balón, les dieron ventaja a los avilesinos de creo 6 o 8 puntos. Vimos casi, ya está, se nos fue esta final. Pero a falta de 30, 20 y pico segundos, hay una jugada ahí donde creo que robamos un balón y metemos canasta, entonces ya ahí en ese momento y el final del partido esa es la explosión, el júbilo total, ¿no? 3ª final jugada y 3ª final.
aquellos chavales abrazándose, llorando, al capitán por aquel entonces Iván dirigiéndose a la grada, agitando la camiseta. Me vienen principalmente tres imágenes a la cabeza. Es una foto que salió en el periódico de Iván anotando un triple en la final como el titular del Navia entre la historia de la Nueva España. Deportivamente el punto más alto de la historia de este club. Otra foto es la imagen de Iván como capitán levantando la copa. Es curioso que fue la primera vez que pudimos levantar la copa delante de toda la gente. Y la tercera foto, la imagen desde la pista, los jugadores celebrando la consecución del título y detrás la marea azulona en la grada celebrándola. Al final, campeones de Asturias. Se acariciaba la gloria. El club afrontaría tras el campeonato una fase de ascenso inolvidable, en la que se mantuvieron las opciones hasta el penúltimo partido. Esta fase se cerraría un 1 de mayo del 2009 en la localidad cántabra de Liencres. Sería el último partido de una leyenda, Jorge García. Machito se retiraba. De ese último partido recuerdo el partido, pero recuerdo el postpartido. Recuerdo una vez ya se acabó todo, la gente me vino a felicitar, a abrazar todos, uno por uno, todos mis compañeros. Jugador básico en la plantilla y un líder, sobre todo un líder. Compañero de todos y sobre todo un jugador de equipo. En categorías inferiores se mantienen los equipos de la temporada anterior. El cadete jugaría la final a 4 de tercera, mostrándose como un equipo muy competitivo y luchador, siendo finalmente segundos. Los infantiles, con la ya mencionada generación del 96, siendo el primer año, se verían apeados en el cruce previo de cuartos, tras caer en partido único disputado en la Felguera. El equipo alevín volvería a llegar a cuartos de final. En esta ocasión sería el Sanfer quien eliminaría a los naviegos. La generación del 97, Alexander, Daniel y Helio, que jugaba su primera temporada, era la base del equipo, más Javi, que iría a San Fernando al Campeonato de España. Un Benjamín mixto haría una gran campaña, quedando terceros de grupo. En la foto podemos ver a una debutante Adri. La temporada 2009-2010 volvía a ser ilusionante. Se mantenía el bloque. Se incorporaba a un buen jugador como Darío, y la única baja era un jugador muy querido por todos, Juan Carlos Suárez, Juanito. La liga se dividió en dos grupos. Navia y Grupo Covadonga se imponían en cada uno de ellos, pero eran realmente los gijoneses los claros favoritos para lograr el triunfo. Estos dos, junto al San Claudio y Pumarín, completarían la cuarta final a 4 consecutiva. El escenario era el Polideportivo del Cristo en Oviedo, y volvió a ser una demostración de fidelidad por parte de la afición naviega. Pero en esta ocasión la suerte no acompañó. Un irregular partido y una inoportuna lesión de Diego Martínez apartaban a Navia de su cuarta final. El equipo afrontó su segunda fase de ascenso consecutiva. Llegando el último partido en Santander, habría dos nuevas despedidas. Iván y Robert jugaban su último partido. Un joven jugador con el 18, mi hermano, pedía el cambio al eterno capitán, a Iván. Ahí yo creo que se vio claro la apuesta del club totalmente por la cantera. El club seguía cada vez más apostando por la cantera, siendo este año 7 los equipos con los que competiría. Un junior nacido de la fusión Marchica y CB Navia, que supondría la primera temporada de Jordi en Navia. El cadete masculino lograba un brillante ascenso a segunda categoría, en un claro ejemplo de poder es querer. Los infantiles quedaban a las puertas de su primera final a 4, siendo quintos en primera infantil. Jaime Larriet defendería a Asturias en los campeonatos de España. También se compitió en infantil femenino. Podemos ver a Marta e Inés en esta formación. En minibásquet saldrían 3 equipos, un alevín masculino que llegaría a cuartos de final
perdiendo ante el Codema, en esa temporada causaban alta David, Diego y Javi. La novedad de esta temporada sería la participación por primera vez de un equipo alevín femenino, en el que podríamos ver a Eva, Adri, Claudia, Carmen, María y una Sara o un Benjamín. El tercer equipo de Mini sería un Benjamín, con unos muy jóvenes Humberto, Alberto y Josín, junto a las marinas Geijo y Fernández. Se empezaba una temporada más, la 2010-2011, y empezó un relevo generacional. Las bajas de Iván y Robert eran suplidas por jóvenes jugadores del Junior, como Abel y Jordi, a la que se sumaba el retorno de otro canterano, Daniel Martínez. Pero la mayor novedad era la ausencia en el banquillo del artífice de todos los éxitos anteriores, José Luis Méndez. En aquel equipo estaba sobre todo un grupo que deportivamente era muy bueno, con jugadores con mucha garra, y sobre todo lo que yo destacaría de ellos es la competitividad que tenían. Un grupo humano que estaba formado por unos jugadores que de Navia y de fuera de Navia, jugadores como Rubén y como Hitis fundamentalmente, nos dieron un plus para llegar a ser campeones. Formaban piña y nos hacían ser un conjunto dentro y fuera de la cancha, y eso fue lo que realmente la clave del éxito para mí. Si las dificultades eran de por sí notables, las lesiones de Dani Cholo, Rubén y Diego, casi sin participar en toda la temporada, dejaban a la luz la bisoñez del equipo. Pero incluso con todos esos contratiempos, el equipo en una fenomenal segunda fase salvaba la categoría con cierta solvencia. Se sigue apostando por la cantera, con 7 equipos. El Junior compite en segunda categoría. Los cadetes, los del 96, se clasifican en 7ª posición en primera, augurando una siguiente temporada prometedora. El infantil masculino debuta en primera categoría, librando el descenso con solvencia. Javi acudiría a sus segundos campeonatos de España. El infantil femenino hace una más que aceptable temporada, con la unión de las chicas que salían del minibásquet, más Marcela, Paula, Nuria y compañía. Los alevines se quedaban a las puertas de cuartos de final siendo terceros de grupo, mientras que las chicas, de la mano de Chus, hacían una gran temporada. Iria sería llamada a la selección, quedándose a las puertas de ir al Campeonato de España. En Benjamines, Dani Martínez llevaba a un equipo muy novel a cuartos de final, cayendo ante San Ignacio. Llegamos a la temporada recién terminada, la 2011-2012, en la que sigue la transición iniciada la campaña anterior. Se producen las bajas de jugadores veteranos e importantes como Diego, Rubén, Darío y Cholo. Pablo González vuelve a liderar el equipo tras su paso por una categoría superior en la Universidad de Oviedo. La otra gran novedad es la vuelta tras 10 años de Kiko, que resultaría providencial en el devenir de la temporada. Tras una buena primera fase, el equipo se queda a las puertas de clasificarse con los que lucharían por el título. En una gran segunda fase, con 6 triunfos en 8 partidos, el equipo logra el objetivo: salvar la categoría en su temporada más difícil, con 4 descensos en juego. Al éxito del equipo senior se le suma el trabajo de cantera, compitiendo esta temporada con 10 equipos. Un junior en segunda categoría, un infantil masculino compitiendo en primera y conservando la categoría, el infantil femenino jugando contra las mejores de Asturias. Mala suerte para el cadete femenino, sufriendo una competición con tan solo 6 equipos. Los alevines serían víctimas también de la incompetencia de otros, teniendo que competir en un grupo de 5 equipos. Mientras las féminas llegaban a cuartos de final, cayendo ante un gran equipo, la Ballina del Banco. El Benjamín masculino otra vez llega a cuartos de final, quedándose a las puertas de la final a 4 en una apretada eliminatoria con San Fernando. Por primera vez se compite en Benjamín femenina. Abel Martínez
forma un grupo y su equipo brilla con luz propia con una meritoria quinta plaza. En cadete se sacan 2 equipos, uno en segunda categoría que jugaría la final A4 haciendo un gran papel y logrando la tercera plaza. Por su parte, el cadete A jugaba también su primera final A4, en este caso en primera categoría. Tras una brillante temporada, parecía que la final estaba cantada. Grupo Navia. Para ello, hubo que eliminar a Archivo en semifinales. La gran final estaba servida. La generación del 96 llegaba a su gran cita. Sin embargo, la suerte no acompañaba. Y en los días previos a la final, José Antonio, que había sido el mejor jugador a lo largo del año, se lesiona, llegando muy mermado a la final. Aún así, el equipo hace un gran partido memorable y transmite con su garra la pasión a la grada, que ve como David le planta cara a Goliat. Los minutos van pasando y los naviegos ponen contra las cuerdas al gigante gijonés. Concentración, calidad, fuerza son las armas de unos jugadores que creen en la victoria. Tras mucho remar, el equipo se queda en la orilla. Solo a falta de 2 segundos se decide el partido. Navia había perdido la final, una gran ocasión, pero la imagen dada por este equipo deja a todos sus seguidores y responsables del club llenos de satisfacción y orgullo. El futuro augura a este grupo grandes tardes, un grupo basado en el talento, la implicación, la pasión y sobre todo el trabajo. Seguramente dentro de 2 años tendrán otra oportunidad y el baloncesto les devolverá lo que les ha quitado. Aunque se haya perdido la final y hayamos quedado un poco con ese, en el momento, ese regusto amargo por no haber ganado, yo creo que lo que se hizo ese domingo se puede equiparar claramente a cualquiera de las ligas del equipo senior. El hecho de jugar la final A4 y de poder llegar a competir con un equipo como el grupo es algo ya histórico, ¿no? Ya no solo para el club, sino dentro yo creo que del baloncesto asturiano. Es un poco como un ejemplo para todos los que vienen por detrás. Yo creo que este equipo es el espejo donde deben mirarse. Y lo dicho, ya no solo por el resultado obtenido, sino por la forma de llegar a él. Se cierran 15 años, 15 temporadas de trabajo, de sufrimiento, de sinsabores, pero también de alegrías y de éxitos. Aunque pensamos que las mayores alegrías estarán por llegar, pero sobre todo queda la satisfacción de ver crecer como personas a muchos de nuestros jugadores. Ahora mismo somos un ejemplo a seguir como disciplina, organización y club. No dejamos de ser un club de pueblo, pero un club de pueblo organizado. Hemos visto los 5 últimos años del CB Navia. Esperemos vernos dentro de 10 celebrando su 25 aniversario, aquí, en Informe Chua.